Amado Dios y Padre Celestial, vengo delante de tu presencia con un corazón contrito y humillado delante de ti, el cual no apartará jamás de tu presencia, Padre Santo. En este momento, una cordial invitación es para el Espíritu Santo y a la Trinidad bendita, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son los auspiciadores, Padre Santo, el que ha de iniciar y tocar los corazones, Dios mío, oyentes de las vidas que han de escuchar, Señor, la continuación de este estudio, Padre. Que seas tú, Dios mío, el que haga penetrar tu palabra en sus corazones y que no sean oidores olvidadizos, sino retenedores de la misma, Padre Celestial. En este momento, que tu Espíritu Santo me unja desde la cabeza hasta la planta de mi pie, Dios mío, y que toda palabra que sea solamente dirigida por su Santo Espíritu, Padre Celestial. Quítame a mí y ponte tú, Dios mío, porque todo es para gloria y honra de tu nombre, porque solamente a ti te pertenece, Padre eterno, Dios de amor y de infinitas misericordias, el que guarda tú a cada uno conforme al corazón, aleluya, que esté apto delante de ti, Dios mío, que tú hagas fermentar esta palabra, Dios mío, en el nombre poderoso del que es y será siempre Dios, arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. En el nombre de Jesús, Padre amado. Amén. Las estacas. Prosigo con el estudio el tabernáculo. Aleluya. Éxodo 38:20 dice: todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Las estacas eran hechas de bronce, cobre, y sujetaban tanto las columnas del atrio como las del tabernáculo. Se enterraban profundamente en la tierra y parte de ellas quedaban descubiertas. Esto representa a Cristo en su muerte y resurrección. Las cuerdas que iban de las columnas hasta las estacas y en el resto del tabernáculo, de las tablas hasta las estacas, eran de lino. ¡Qué cuadro tan maravilloso! Pues de la misma forma la iglesia está sujeta firmemente a Jesucristo por esas cuerdas de su amor, de las que obtenemos firmeza y seguridad de que no caeremos y nada nos puede mover ni separar. Romanos 8:35 al 39. Pablo hizo una declaración en Romanos 8:35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero.
Ante en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fue el amor de Dios hacia toda la humanidad la que llevó a Cristo Jesús hasta la tumba. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquellas columnas estaban aseguradas por todas partes para que ni una de ellas tuviera la más mínima oportunidad de caerse. De no estar estas cuerdas amarradas de las columnas a las estacas, se caería todo el tabernáculo con el viento más leve. Obviamente es el amor de Dios lo que sostiene a cada cristiano y lo mantiene unido a él. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. En Oseas 11:1 se profetiza de la llegada de Cristo y esto se compara con su cumplimiento en Mateo 2:15. Así podemos entender el versículo de Oseas 11:4, que se refiere a Cristo cuando dice: con cuerdas humanos los atraje, con cuerdas de amor. El altar de bronce o altar de los holocaustos. El altar del holocausto era lo primero que veían los israelitas al ingresar al atrio del tabernáculo. Allí se efectuaban sacrificios constantemente. Su presencia viva le recordaba al pueblo en todo momento que solo podían acercarse a Dios mediante el sacrificio. Esta era la única manera en que sus pecados podían ser perdonados y quitados. En Hebreos 10:1-18 se presenta a Jesucristo como sacrificio supremo. Éxodo 27:1-8. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus azones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce y le harás un
forjado de bronce de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Este posible era el mueble más importante en el sentido de que se le daba más uso. Lo único que podría superarlo era el sacrificio mismo. Pero como no se podía tener uno sin el otro, tenemos que incluir también el altar con todo su contenido. Este era el más grande de todos los muebles, y medía 5 codos de largo por 5 de ancho y 3 de altura. Se cree que todos los demás muebles podían caber dentro de este. Al igual que el altar de oro o de incienso, era cuadrado y tenía 4 cuernos. Estos cuernos son símbolos de fuerza y poder, y apuntaban hacia las 4 esquinas de la tierra. Estaba colocado a la entrada del atrio. Era el primero que se alzaba a ver, y su fuego, iniciando por Dios, nunca cesaba. Este es el mueble que representaba el lugar de arrepentimiento. Por ser el primero de los enseres, representó el comienzo de una nueva vida. Es el mueble que inicia nuestro peregrinaje hasta la misma persona de Dios. El significado del hebreo para este mueble es lugar de matanza o matadero, y nuestra nueva vida comienza con la muerte de Cristo. Aún desde el Génesis pudimos ver cómo Dios llevó a cabo el primer sacrificio con derramamiento de sangre, para que la desnudez de la primera pareja pudiera ser cubierta después que pecaron, pues la vestidura que el hombre había hecho de hoja de higo no era suficiente. El hombre, con su autojustificación, jamás podrá cubrir su desnudez espiritual. Solo Cristo lo puede hacer. Cuando se inició el trabajo en el tabernáculo, la sangre del primer sacrificio se utilizó para untar todo el tabernáculo, incluyendo los muebles y los sacerdotes. Todo lo que iba a estar asociado con este solemne acto de adoración debía tener la sangre del sacrificio. De otra manera no podía ser parte del mismo. Hebreos 11:14. Con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos,
es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Sin derramamiento de sangre es imposible que el pecado sea removido. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Este mueble era hecho de madera de acacia, madera que representaba la humanidad de Cristo y que era resistente al fuego y cubierta de bronce. El bronce que se menciona en la Biblia es una tradición del término hebreo neushhet. Es en los escritos más antiguos de la Biblia este vocablo que se menciona por primera vez en Génesis 4:22 significa cobre. Esta es la razón por la que se traduce frecuentemente como cobre en lugar de bronce. El cobre se extraía por función del mineral, y esto lo podemos observar en Deuteronomio 8:9, donde dice, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y en Job 28:2 indica, el hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. En la actualidad existen vestigios de antiguas fundiciones de cobre tanto en Edom como en el Líbano. El cobre abundaba en las regiones del sur y del norte de Israel. El bronce es una aleación de cobre y estaño, por lo tanto no es un metal. El bronce cobre está relacionado con juicio. La serpiente que Moisés levantó en el desierto era de bronce y era tipo de Cristo. Juan 3:14-15. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Números 21:9. Juan 3:14-15. Y cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El juicio de Dios, en vez de caer sobre nosotros, cayó sobre Cristo.
el herido de Dios, el que llevó sobre sí el castigo de toda la humanidad, por cuanto se hizo pecado por todo, para que por sus heridas nosotros fuésemos curados. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Y herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Isaías 53, 4 y 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Era interesante ver cómo un israelita llevaba su ofrenda por el pecado. Tomaba el animal, ponía su mano sobre la cabeza del mismo, identificándose con él y en forma simbólica transfiriéndole sus pecados. Luego él mismo tenía que matarlo. Aunque todos somos culpables por la muerte de Cristo, al aceptarle y al identificarnos con él, quedamos libres de toda culpa y de toda condenación. El altar de bronce tenía una medida de 5 codos de largo por 5 de ancho, y 5 es el número de gracia. Además, su altura era de 3 codos, y 3 es el número de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hecho de ser cuadrado o de la misma medida por todos los lados representa la gracia salvadora divina, que es la misma para todo el mundo. Aquellas varas que servían para transportar el altar de un lugar a otro son un mensaje para todos los cristianos. Somos los portadores del mensaje de salvación para todo el mundo. Marcos 16, 15 dice: con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está Cristo, cuán hermosos son los pies
de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La fuente de bronce. Entre el altar y la puerta del tabernáculo está la fuente, que era un receptáculo de cobre colocado sobre una base del mismo material. Contenía el agua para las abluciones, acción de purificarse por medio del agua de los sacerdotes, simbolizando la palabra de Dios. Este objeto contenía el agua en la que los sacerdotes tenían que lavarse cada vez que ministraban en el altar de bronce. No sabemos cuáles eran las dimensiones de este objeto, de la misma manera que desconocemos todo el extraordinario poder purificador de la palabra. Éxodo 30, 17, 21 dice: Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entre en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Esta fuente estaba colocada entre el altar de los holocaustos, altar de bronce y la tienda, y se usaba para la purificación de los sacerdotes antes del servicio del santuario. El altar de los holocaustos y la fuente de bronce eran los únicos muebles en el atrio. Este mueble era de un bronce pulido y brillante. Reflejaba la luz del altar de bronce como si fuera un espejo, y su brillantez nunca disminuía. No hay registro de las dimensiones de este mueble, pues lo que representa santificación de parte de Dios para su iglesia es sin límite o medida. Solo a la fuente que se menciona en el templo de Salomón se le dio una medida, una anchura de 10 codos. Primera de Reyes 7:23 al 40. Y se llamaba un mar. Se supone que la fuente del tabernáculo era más sencilla para facilitar su transporte. La del templo estaba fija. Al examinar Éxodo 38:8, también hizo la fuente de bronce y su base de fronte de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Se cree que la fuente se componía de 2 piezas, la fuente y su base, y que fue hecha de espejos donados voluntariamente por las mujeres. La tipología es hermosa. Sabemos que los espejos se usan para mirarse uno mismo. Los usamos para mejorar nuestro aspecto.
y por lo general lo hacemos cuando nos vamos a encontrar con alguien. Debido que la esposa, la iglesia, se está preparando para reunirse con el esposo, Cristo, necesita prepararse para ese encuentro. Los espejos y el agua son tipos de la palabra de Dios. En el altar de bronce está la sangre para quitar el pecado, y en la fuente de bronce está el agua para lavarse constantemente y mantenerse limpio para el servicio del Señor. Santiago 1, 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Cuando uno se mira en el espejo y se ve sucio, utiliza el agua para lavarse. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 17:7. Santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Efesios 5:25 al 28. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Juan 13:8 al 10. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrá parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En el nuevo pacto, el creyente salvado por el sacrificio de Jesucristo entra en el sacerdocio, al que pertenecen todos los miembros de la iglesia de Cristo, para servir a Dios, y por lo tanto tienen la necesidad de ser purificados cada día si quiere estar en comunión con Él,
pues dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Basta decir aquí que los sacerdotes habían de lavar sus manos y pies antes de realizar los actos de servicio en aquel santo lugar, para que no murieran. Observamos una vez más la necesidad de la pureza en todo lo relacionado con el servicio del Señor. La labor de los sacerdotes al lado de aquel altar de bronce, holocausto, incluía el trato de los animales con sus manchas. Por esta razón debía parar junto a la fuente con el fin de llegar con sus manos y pies limpios a la mesa de los panes, al candelero y al altar de incienso. El tabernáculo, la tienda. El tabernáculo de congregación o tabernáculo de reunión también era llamado tabernáculo del testimonio, o más correctamente tienda de reunión. En su significado técnico más estricto, el término tabernáculo se refiere a un conjunto de cortinas de lino que cuando se colocaban alrededor de una estructura de bastidores de madera formaban la morada de Dios. Éxodo 26, 1 al 37 dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de cada cortina será de 28 codos y su anchura de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una a la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lanzada de azul en la cortina de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lanzadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. La lanzada estarán contrapuestas la una con la otra. Harás también 50 crochetes de oro con las cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelos de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas hará, y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espalda del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo al otro lado que sobra a lo largo de la cortina de la tienda, colgará sobre los
lados del tabernáculo, a un lado y al otro, para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y hará para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirla una con otra. Y así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para que sus 2 espigas, y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo al occidente harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, los cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2. Será para las 2 esquinas de suerte, que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 17 basas, 2 bastas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la tabla. Hará también 5 varas de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 varas para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente, y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellas las barras. También cubrirás de oro las barras, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que se fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes
y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación del arca, separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. La tienda o el tabernáculo medía 30 codos de largo por 10 de ancho. El norte y el sur tenían 20 tablas cada uno, y el occidente tenía 8. Cada tabla era de 10 codos de altura y eran de madera de acacia. Estaban forradas de oro y representaban a la iglesia de Cristo. Fue Bezaleel quien llevó a cabo esta labor y tuvo que escoger con mucho cuidado cada algo. Si pudiéramos imaginar la labor que llevaba tallar cada tabla, comenzando con el corte del árbol hasta sacarla, luego cepillarla y trabajarla hasta que llegara a su perfección, podíamos pensar que cada tabla representaba a un cristiano. Nosotros, como creyentes, hemos sido cortados, tallados a los pies de Cristo por el arrepentimiento. Cuando escuchamos el Evangelio, la palabra de Dios como espada nos echó a tierra, y después de tallados fuimos traídos a la casa de Dios. Vinimos a ella de la misma manera que caímos, pero en la casa de Dios fuimos labrados conforme a Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto representa la iglesia de Cristo en su proceso de formación. El Espíritu Santo nos toma en nuestro estado de pecado, un árbol con tantas ramas y torceduras, y ve en nosotros lo que nadie puede ver. Nos ve convertidos en una de esas tablas escondidas en la persona de Jesucristo, tipificando por aquella envoltura de oro. Aunque cada tabla era diferente, no obstante, cada una de ellas cabía perfectamente una al lado de la otra para llevar a cabo su propósito. Ya no eran árboles independientes, orgullosos de sus ramas o de lo frondoso
que eran recibiendo su alimento de la tierra. Ahora eran tablas que dependían la una de la otra, como los creyentes que son despojados del egocentrismo y la autosuficiencia y ya no tienen una dependencia del mundo, sino el uno del otro y todos de Cristo. Debajo de cada tabla habían 2 espigas que se acoplaban a una base de plata, redención, que unía una tabla con la otra. Lo que sostiene en pie al creyente es la redención por el sacrificio de Cristo. Segunda de Timoteo 1:12. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya, oh poderoso Jesús. Estas tablas eran también sostenidas por 5 varas de madera cubiertas en oro. Éxodo 26 al 29. Harás también 5 varas de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 varas para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 varas para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente, y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrirás de oro las barras, también cubrirás de oro las barras. Estas barras estaban alrededor de toda la tienda, por el norte, el occidente y sur, y le daban la fuerza y soporte para que no se cayesen. Aquellas tablas sin las barras no servían para nada. Se podía caer el edificio. Igual sucede con la iglesia. Efesios 2, 21 al 22. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hay cierta incertidumbre en cuanto a la barra que está colocada en el centro, la que pasa por el medio de las tablas. Éxodo 26, 28. La barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Algunos opinan que pasa por el centro entre la parte interna de las tablas y que se queda invisible. Creen que llegaba a los extremos de los lados de la tienda y las otras 4 solo hasta la mitad.
Lo cierto es que el número 5 es símbolo de gracia. Este número se encuentra también en el altar de bronce. Y esto nos recuerda que es por gracia que es en Cristo, que es por la gracia de Cristo que la iglesia se sostiene en pie. Esta barra que está por el centro parece ser la más significativa. Si es así, cabe la posibilidad de que sea un tipo del mismo Cristo. Isaías 11:1. Saldrá una vara de tronco de Isaí y un vástago retornará de sus raíces. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 2:9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro. Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Otra deducción que se ha hecho y que es razonable es que las barras, las cuales dan unidad a la estructura, se ha tomado como símbolo del Espíritu Santo en vista de Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La analogía es interesante, pero notemos que los materiales de las barras son iguales a los de los marcos. En todo ello hemos podido ver a Cristo. Quizá esta identidad de simbolismo nos recuerda que el Espíritu, en este caso, es el mismo Espíritu Santo, basándose la unidad de los creyentes sobre Cristo y la obra del Espíritu Santo. Los cubiertos, las cubiertas. Éxodo 26:1 al 14. Con la bendición del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de ova primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas
unidas una con la otra. Y harás lanzadas de azur en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo hará en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lozadas estarán contrapuestas la una con la otra. Harás también 50 corchetes de oro con las cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formarán un tabernáculo. Harás asimismo cortina de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas y unirán 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina con el frente del tabernáculo y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión, al borde en la unión, y y 50 lanzadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 crochetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgarás a espaldas del tabernáculo, y un codo de un lazo y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgarás sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro, para cubrirla. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidos de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Además de maravillarnos con la hermosura del lugar santo, detengámonos unos momentos para estudiar un poco la cubierta de la tienda. A propósito, ¿ha notado usted que en ningún lugar del tabernáculo existe una silla? Es que aunque existiera, no queríamos sentarnos ante toda esta hermosura e incomparable obra de arte, la mayor de las tipologías de la Biblia. Tanto es así que no hay otra en todas las Sagradas Escrituras que tome tantas páginas en varios libros para describir todo con
sus detalles y funciones al entrar por la puerta del atrio y ahora de pie ante esta tienda y al haber entrado por lo menos al lugar santo, uno queda estupefacto ante aquella majestuosa belleza. Es cuando uno entra por la primera puerta que puede apreciar toda esa obra. Es solamente al aceptar a Jesucristo que uno puede apreciar y entender las cosas de Dios. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no se puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aleluya. Bendito el Cristo de la gloria. Aleluya. Qué lindo y hermoso, qué hermoso y grandioso es como el pueblo de Israel, aleluya, a lo que Dios dotó para fabricar el tabernáculo, donde ahí iba a morar el Dios, la presencia misma del Dios Todopoderoso. Aleluya. Vemos que me puedo imaginar que mientras ellos estaban haciendo todos los preparativos para construir ese templo, estarían llenos de gozo. Aleluya. Porque iban a tener, aleluya, con ellos mismos allí edificándole un lugar movible para que donde ellos fueran a acampar, iba a estar con ellos. Aleluya. Ese simbolismo, aleluya, y esa tipología, bendito sea Jesús, en el tiempo antiguo vino a hacerse realidad en pleno día. Aleluya. Cuando Cristo, aleluya, vino y dio su vida por nosotros en el Calvario. Aleluya. Eso tipificaba aquella construcción, aleluya, tipificaba solamente el que había de venir a Jesucristo. Y que a través de Jesucristo nosotros no podemos, Él nos puede ver tal y como nosotros somos, aleluya. Y podemos ver que sin Cristo nosotros estamos desnudos ante la presencia de Dios, espiritualmente hablando, aleluya. Nuestro interior, aleluya, antes de venir a los pies de Jesucristo estaba sucio. Y Cristo con su sangre nos limpió. Aleluya. Oh bendito Jesús. Él es la fuente. Aleluya. En Él nos podemos ver tal y como somos. Aleluya. Oh gloria a Jesús. Aleluya. Sin pero, sin preámbulo, sin excusa. Hay que venir tal y como somos ante la bendita presencia de nuestro Creador. Aleluya. Como dice un himno, has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor. Eres limpio en la sangre eficaz y eres limpio
en la sangre, en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve del limpio en la sangre eficaz. Y mira lo que ofrece. Cristo ofrece hoy pureza y poder. Oh, acude a la cruz del Señor. Él es la fuente en la que limpiará tu sed. Oh, acude a su sangre eficaz. Aleluya. Qué regalo más hermoso Dios nos dio. Debemos de estar más que agradecidos de nuestro Creador. Aleluya. Que Él envió y Jesucristo nos abrió el camino para llegar a nuestro Padre. Dios envió a Jesucristo y Cristo abrió el camino para que nosotros entremos por Él, para un día estar con Él por toda la eternidad. Aleluya. Si no podemos analizar cada palabra, aleluya, de este estudio y examinarnos nosotros mismos, veremos cómo Dios comienza a obrar en nuestro interior. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. Que aunque estemos abrumados, aleluya, aunque no tengamos cómo salir de una situación, podemos venir a Cristo. Cristo es la puerta. Cristo es la luz la que alumbra nuestro camino. Cristo es el pan de vida. Cristo es nuestro mediador. Cristo es el que nos da esa certeza de que somos hijos de Él, que somos miembros del cuerpo de Jesucristo y que por la gracia de Dios, aleluya, porque es por gracia que somos salvos, aleluya. Como dije anteriormente, ninguna persona puede salvar a otra persona. Solamente el único que puede salvar es Jesucristo. Porque sin remisión, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Y Cristo, aleluya, derramó su sangre por ti y por mí. Aleluya. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Oh, mi alma te adora, Jesús. Aleluya. Oh, candelebro de oro, aleluya. Y esa luz de la esperanza no se puede apagar, porque Jesucristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestro consuelo, Cristo es nuestra paz, Cristo es nuestro refugio. Aleluya. Cristo debe ser nuestro todo, generalmente. Punto y coma. Cristo debe ser nuestro principal en vuestras vidas. Aleluya. No solamente del cuerpo de que ya está unido a Cristo, sino el que está afuera necesitando escuchar palabra. Aleluya. Aleluya. Porque todos somos hijos de Dios, porque Dios creó toda la humanidad. No porque estemos dentro, aleluya, podemos menospreciar al que está afuera. Porque nosotros no sabemos por X razón
que se encuentra en esa situación. Aleluya. Nosotros tenemos que extender nuestra mano, sea a través de la plataforma, sea llevándole un tratado, aleluya, porque la iglesia se hizo para servir, para llevar las buenas nuevas de salvación a aquella alma que necesita. Aleluya. Aleluya. Porque tenemos que entender que el único grande, aleluya, es nuestro Padre. No hay nadie más grande que Dios. Aleluya. No hay nadie más sabio que Dios. No hay nadie más poderoso que Dios. Nada iguala su poder y su majestad y su autoridad. Nadie. Aleluya. Él da el crecimiento. Él es el que siembra y sosiega la semilla para que la semilla crezca. Aleluya. Aleluya. Así que debemos de entender esto. Aleluya. Que la obra en la vida la hace el Espíritu Santo. Aleluya. Que nosotros debemos solamente afincarnos y de llevar su mensaje. Aleluya. Que lo demás Dios lo hará. Aleluya. Solamente pongamos nuestra vida en sus manos para cuando nosotros llevemos su mensaje, sea el mismo Espíritu de Dios el que hable por nosotros. Aleluya. Aleluya. Porque el crecimiento lo da Dios. Aleluya. Aleluya. Solamente nosotros tenemos que seguir firmes y adelante, mirando al soberano de la vocación bendita, mirando al sumo gran sacerdote Jesucristo. Y todo lo demás está en sus manos. Aleluya. Si este canal es de bendición y edificación para tu vida, haz clic en la campanita y sígueme. Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Bendiciones múltiples para todos. Amén.